Muy buenas noches, señor juez. Yo soy Domingo Pinto Reyes. Para mí un gusto será presentarles el juicio de tipicidad, delitos contra la libertad sexual y indemnidad de las personas, presentado por José Fernando Lemos. ¿Qué es la libertad sexual? La libertad sexual es la facultad de la persona de autodeterminarse en el ámbito de su sexualidad. Se trata de una manifestación del derecho a la libertad de las personas y está estrechamente relacionada con la intimidad y el desarrollo de la personalidad. ¿Qué es la indemnidad sexual? La indemnidad sexual es el derecho que tienen los menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección a no sufrir interacciones en la formación de su propia sexualidad. Capítulo 1 de la violencia sexual. Artículo 173. Violación. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Un ejemplo sería: un hombre amenaza con un cuchillo a una mujer en un callejón y la obliga a tener relaciones sexuales. Aquí hay violencia física, uso de un arma, y acceso carnal vía vaginal, por lo que es aplicable este artículo. Otro ejemplo sería: una persona engaña a su pareja diciendo: si no tienes relaciones conmigo publicaré tus fotos íntimas. La víctima cede por miedo. Esto es violencia psicológica, chantaje emocional y constituye violación. Un dato importante en esto, que la violación en sí no se puede considerar que se le comete a una mujer, porque también podría serle cometida a un hombre únicamente por vía anal y bucal, ya sea que por muy raro o muy poco común que suene, podría ser cometido por una mujer hacia un hombre, de una mujer a otra mujer o de otro hombre a otro hombre, ya que aquí no especifica que tiene que ser solo una mujer a quien se le pueda cometer la violación, sino también puede ser cometida a otro de su mismo género o otro género cometérselo al mismo. Entonces, podría ser eh, de esa manera. Entonces, hay que considerar mucho el hecho de que podría ser que lo cometa una persona mayor que venga y le introduzca el dedo por el ano a un menor. Entonces, es mujer, se está cometiendo a alguien, entonces se considera violación. O que durante la intimidad la mujer eh, lo hiciese en contra de la voluntad del propio hombre, podría considerarse violación, aun cuando haya sido un acto en el cual estaban ambos de acuerdo, pero se suscitaron otras circunstancias y pues sucedió. Tanto también como en el caso de que yo como esposo quiera tener relaciones, pero mi esposa no quiera, y pues yo la obligue a hacerlo, considero violación, aun cuando somos pareja. Entonces esto es más allá solo de un contexto donde no se conocen las personas, sino también un contexto en el cual ambos pueden estar compartiendo eh, un estado que sería el estado de casados. Entonces eso sería de esa manera, ¿verdad? Artículo 173. Violación. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con discapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física eh, o psicológica,
La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Para estos ejemplos, podemos decir que un joven de 18 años convence a una niña de 13 años para tener relaciones sexuales diciendo que es normal. Aunque no hubo fuerza, la niña es menor de 14 años, por lo que automáticamente se considera violación. Un hombre tiene relaciones con una mujer con discapacidad intelectual grave que no comprende lo que ocurre, aunque ella no se resistió, su incapacidad cognitiva hace vulnerable, por lo que se aplica el artículo. Entonces, aquí no hubo violencia, pero sí eh, se hizo con alguien que no tiene la capacidad como tal de poder decidir y con alguien que tiene un impedimento en el cual se aprovechan de eso para poder cometer el hecho. Quien con violencia física o psicológica realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación, será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder con la comisión de los delitos. Un hombre toca los senos de una mujer en un transporte público contra su voluntad, sujetándola para que no se mueva. Aunque no hubo penetración, hay violencia física y un acto sexual no consentido, por lo que aplica el artículo. Un adolescente de 15 años convence a una niña de 12 años para que le envíe fotos íntimas diciendo que es un juego. Aunque no hubo contacto físico, el envío de imágenes íntimas bajo presión a una menor de 14 años se considera agresión sexual. Agravación de la pena. La pena a imponer por los delitos enunciados en los artículos anteriores se aumentará en 2/3 a los siguientes casos: cuando la conducta se comete por la acción en conjunta de dos o más personas, cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser un adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental, o por encontrarse privada de libertad. Cuando el autor actuare con uso de armas o sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente a la salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva. Cuando se comete en contra de una mujer en estado de embarazo, cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito, cuando el autor fuere pariente de la víctima responsable de su educación, guardia, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de la ley. Cuando a consecuencia de la conducta del autor produjere contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual a la víctima. Cuando el autor fuere un funcionario empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Un grupo de 3 hombres rodea a una mujer en un parque, la amenaza con cuchillos y la tocan sexualmente. Al actuar en conjunto, la pena para cada uno se incrementa en 2/3 partes. Artículo 75 al artículo 87 derogados por el artículo 69 del Decreto 9/2009 del Congreso de la República. Capítulo 5. De los delitos contra la indemnicidad sexual. Artículo 188. Exhibicionismo sexual. Quien ejecute o hiciere ejecutar a otra persona actos sexuales frente a personas menores de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva será sancionado con pena de 3 a 5 años. Un hombre se masturba en un parque público frente a un grupo de niños que están jugando, aunque no hay contacto físico o el acto sexual explícito. En presencia de menores constituye exhibicionismo sexual. Artículo 189. Ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años quien permita presenciar espectáculos de naturaleza sexual reservados para adultos a personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva. Será sancionado con prisión de 3 a 5 años quien permita a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual reservados para adultos, que de cualquier forma distribuya a personas menores de edad material pornográfico.
de cualquier forma permite adquirir material pornográfico a personas menores de edad. El dueño de un club nocturno permite que un adolescente de 15 años ingrese a un show de stripper a pesar de saber su edad. Entonces con eso se comprueba de que eh, es prohibido en los espectáculos eh, a personas menores de edad, por eso siempre es indispensable que los dueños o las personas que revisen quienes ingresen, pues rectifiquen que realmente sea persona mayor de edad para no incumplir y caer en delito. Artículo 190. Violación a la intimidad sexual. Quien por cualquier medio sin el consentimiento de la persona atentare contra su intimidad sexual y se apodere de o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Un hombre instala una cámara oculta en el baño de su compañera de piso para grabarla desnuda. Al capturar imágenes de su cuerpo sin autorización, viola su identidad sexual. Ah, las mismas penas impondrán al que sin estar autorizado se apodere, acceda, utilice o modifique en perjuicio de tercero comunicaciones efectuadas por cualquier medio físico, electrónico o datos reservados de contenido sexual de carácter personal, familiar o de otro que se encuentren registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado en perjuicio de la persona titular de los datos o de una tercera persona. Se impondrá prisión de 2 a 4 años a quien difunda, revele o ceda cualquier título a tercero los datos o hechos descubiertos por imágenes captadas referente a este artículo. Un exnovio publica en redes sociales fotos sexuales de su pareja le envió durante la relación sin consentimiento. Entonces esta es otra violación a la intimidad sexual. Artículo 190 bis. Seducción de niños y niñas o adolescentes por el uso de la tecnología de las tecnologías de información. Quien a través de todo clase de medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, contacte a cualquier niño, niña, adolescente con el propósito de solicitar o recibir material con contenido sexual o pornográfico propio de terceras personas, ya sea que incluya unos medios audiovisuales, tener o facilitar con tercera persona relaciones sexuales, utilizar la comisión de cualquier otro delito contra la libertad o indemnidad sexual del niño, niña o adolescente contactado. El responsable de una o varias conductas anteriormente indicadas será sancionado con prisión de 6 a 12 años, independientemente que logre su propósito. La pena será aumentada en 2/3 partes cuando la víctima sea un niño, una niña o adolescente con incapacidad cognitiva o volitiva. La pena se impondrá sin perjuicio de las que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Un adulto crea un perfil falso en Instagram, se hace pasar por un adolescente y le pide a una niña de 13 años que le envíe fotos desnudas diciendo que es para un juego de confianza. Artículo 190 ter. Chantaje a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos. Que mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos, valiéndose o no del anonimato, amenace a un niño, niña, adolescente o a sus responsables legales con difundir material con contenido sexual o pornográfico propio del niño, niña o adolescente, ya sea el material esté contenido en medios audiovisuales u otros, será sancionado con prisión de 6 a 12 años. La pena se aumentará en 2/3 partes cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente con incapacidad cognitiva o volitiva. La pena se impondrá sin perjuicio de las que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Un hombre tiene fotos íntimas de una adolescente de 15 años que le envió confiadamente por WhatsApp. Luego la amenaza: si no me envías más fotos, las publicaré en TikTok. Esto sería un chantaje sexual. Capítulo 6 de los delitos de explotación sexual. Artículo 191. Promoción o facilitación o favorecimiento de prostitución. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución será sancionado con prisión de 5 a 10 años
y con multas de 50.000 a 100.000 quetzales. Un hombre crea un sitio web o una red social para publicar anuncios de mujeres y hombres que ofrecen servicios sexuales cobrando una comisión por cada cliente que contrata a través de su plataforma. Artículo 192. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada. Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentarán en una tercera parte en los casos siguientes. Si durante la explotación sexual la persona hubiera estado embarazada, cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guardia, custodia, cuidado, tutela, o sea, el cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o uno de sus padres. Cuando mediare violencia o abuso de autoridad. Un proxeneta obliga a una mujer embarazada de 6 meses a seguir prostituyéndose en un bar, amenazándola con dejarla en la calle si se niega al embarazo. Aumenta su vulnerabilidad física y emocional, agravando la pena para el explotador. Artículo 193. Actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad. Quien para sí mismo o para terceras personas a cambio de cualquier acto sexual con una persona menor de edad brinde o prometa a esa o a la tercera persona un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza independientemente que logre el propósito será sancionado con prisión de 5 a 8 años, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder a la comisión de otros delitos. Un hombre le ofrece 500 a una adolescente de 15 años a cambio de tener relaciones sexuales con él, aunque ella se niegue. El hecho de proponerlo ya viola el artículo. Artículo 193 bis. Remuneración por la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución. Quien para sí mismo o para tercera persona a cambio de cualquier acto sexual con una persona mayor de edad brinde o prometa a tercera persona un beneficio económico de cualquier otra naturaleza independientemente que logre el propósito será sancionado con prisión de 3 a 5 años. Un hombre le ofrece 1.000 al dueño de un restaurante para que convenzca a una mesera adulta a tener relaciones sexuales con él a cambio de dinero, aunque el dueño no logre persuadirla. El solo hecho de ofrecerle el pago ya constituye delito. Artículo 193 ter. Producción de pornografía de personas menores de edad. Quien de cualquier forma, a través de cualquier medio, produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulación de una o varias personas menores de edad o con capacidad volitiva cognitiva en acciones pornográficas o eróticas será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 50.000 a 500.000 quetzales. Un fotógrafo toma imágenes explícitas de un adolescente de 15 años en un estudio prometiéndole la fama, aunque ella acepte es menor de edad y no puede consentir legalmente. Artículo 194. Derogado. Artículo 195. Exhibiciones obscenas. Quien en sitio público o abierto o expuesto al público ejecutare o hiciera ejecutar actos obscenos será sancionado con multa de 200 a 2.000 quetzales. Un hombre se desnuda completamente y baila de manera provocativa en una plaza central frente a varias familias y niños. Artículo 195 bis. Comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad. Quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, elabore, proponga, difunda o comercie de cualquier forma a través de cualquier medio material pornográfico de personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen o voz real o simulada será sancionado con prisión de 6 a 8 años y multa de 50.000 a 500.000. Un hombre sube a un grupo de Telegram un video sexual de un adolescente de 16 años que fue grabado así sin consentimiento. Artículo 195 ter. Posesión de material pornográfico de personas menores de edad. Quien a sabiendas posea y adquiera material pornográfico de una o varias personas menores de edad
o con incapacidad volitiva o cognitiva en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Un hombre guarda en su computadora fotos íntimas de un adolescente de 15 años que recibió por WhatsApp aunque no las haya compartido. Artículo 195.4. Utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad. Quien facilite, organice, promueva o permita de cualquier forma la realización de delitos contemplados en este capítulo a través de actividades relacionadas con el turismo será sancionado con prisión de 6 a 10 años y multa de 100.000 a 500.000 quetzales. Un hotel en una zona turística ofrece a sus clientes extranjeros servicios especiales que incluyen encuentros sexuales con adolescentes de 15 años. El dueño contrata intermediarios para reclutar a las víctimas y las aloja en habitaciones reservadas. Artículo 195. Quinquies. Circunstancias especiales de agravación. Las penas para los delitos contemplados en los artículos 73, 88, 89, 93, 94, 95, 95 bis, 95 ester se aumentarán 2/3 partes si la víctima fuera menor de 18 y mayor de 14 años de edad, en 3/4 partes si la víctima fuera persona mayor de 14 años y con el doble de la pena si la víctima fuera menor de 10 años. Pasándonos en el artículo 173, violación, la pena base de 8 a 12 años. Con agravante mínimo sería 8 años. Tendríamos que hacer una operación matemática que sería 8 más, entre paréntesis, 8 por 2 dividido 3, si hacemos paréntesis, sería igual a 13.3 años. Si fuéramos aplicado al máximo, sería 12 años más. Entre paréntesis, 12 por 2 dividido 3 igual a 20. Un joven de 19 años viola a un adolescente de 16 años. La pena se ajusta aproximadamente de 13.3, bueno, serían 13 años, 3 meses, a 20 años. Esto ya sería aplicando lo que significa este artículo, ¿verdad? Que se aumentará en 2/3 partes. Artículo 196, inconstitucional. Capítulo 7 de las disposiciones comunes. Artículo 197 de la acción penal. En cuanto al ejercicio de la acción penal en los delitos contemplados en el título tercero del libro segundo de este código rigen las siguientes disposiciones. 1. Son de acción pública perseguibles de oficio por el Ministerio Público. El perdón de la persona ofendida o de su representante legal no extingue la acción penal, la responsabilidad penal o la pena impuesta. El ejercicio de la acción penal no se podrá suspender, interrumpir o hacer cesar. La Procuraduría General de la Nación se constituirá de oficio como querellante, adhesivo y actor civil cuando la víctima sea una persona menor de edad o incapaz que carece de representante legal o cuando exista conflicto de intereses entre la víctima y el representante legal. En todo caso, velará por los derechos de la niñez víctima de acuerdo a su interés superior. El Ministerio Público se constituirá de oficio en actor civil cuando la víctima sea una persona de escasos recursos económicos. Los jueces están facultados para hacer declaraciones que proceden en materia de filiación y fijación de alimentos cuando sea solicitado por la víctima por su representante legal. Si una niña de 12 años es violada por su tío o su familia y su familia no denuncia por miedo, el Ministerio Público puede iniciar el proceso penal de manera automática al enterarse, por un reporte escolar o por un médico. Artículo 198. Penas accesorias. A los responsables de los delitos a los que se refiere el título tercero del libro segundo del Código Penal se le impondrá, además de las penas previstas en cada delito, las siguientes.
Si el autor es persona extranjera, se le impondrá la pena de expulsión del territorio nacional, la que se ejecutará inmediatamente después de que se haya cumplido la pena principal. Si el delito es cometido por una persona jurídica, además de las sanciones aplicables a los tutores y cómplices, se ordenará la cancelación de la patente de comercio, así como la prohibición para ejercer actividades comerciales en periodo equivalente al doble de la pena de prisión impuesta. Si el autor comete el delito de abuso del ejercicio de su profesión, se le impondrá la inhabilitación especial de prohibición de ejercicio de su profesión o actividad por un periodo equivalente al doble de la pena de la prisión impuesta. Si el autor comete el delito de conjuntamente con la pena principal, se impondrá la inhabilitación especial cuando el hecho delictuoso se cometiere con abuso del ejercicio o con infracción de los deberes inherentes a una persona, a una profesión o actividad. Numeral adicionado por el artículo 3 del Decreto 11/2022 del Congreso de la República. Prohibirle la contratación de servicios de Internet por el doble de la pena impuesta, notificando a los proveedores de dichos servicios. La pérdida de las disposiciones electrónicas utilizadas en la comisión del delito a favor del Ministerio Público. Quien incumpla alguna o varias de las penas accesorias impuestas será responsable de delitos de desobediencia. Un club nocturno que explota sexualmente a menores es clausurado y se le prohíbe operar por 20 años y su dueño fue condenado a 10 años. Artículo 199. Penas para los cómplices. Los ascendientes, tutores, protutores, albaceas, maestros o cualquiera otras personas que con abuso de autoridad o de confianza cooperen como cómplices a la perpetración de los delitos de violación, estupro, abusos, deshonesto, rapto, corrupción de menores o delitos contra el pudor serán sancionados con las penas que correspondan a los autores. Un padre sabe que su esposo abusa sexualmente de su hija de 10 años, pero lo encubre mintiendo a las autoridades al ocultar el delito y facilitar la impunidad. Se aplicará la misma pena para el agresor. Artículo 200. Inconstitucional. Para terminar, eh, me gustaría terminar con el siguiente texto, que lo divido en tres partes. Los delitos contra la libertad sexual y la indemnidad de las personas constituyen una afrenta intolerable a la dignidad humana y un quebranto severo de los derechos inalienables consagrados en toda sociedad civilizada. Estas conductas que vulneran la autonomía corporal, la integridad psicoemocional y la entera ética de las víctimas exigen no solo el repudio unánime de la colectividad, sino también la implementación de políticas educativas rigurosas, mecanismos preventivos eficaces y un sistema judicial contundente. Solo mediante la conjugación de la conciencia social, la acción institucional inquebrantable y el resguardo inviolable de la integridad individual podremos erradicar estos flagelos y salvaguardar el principio sagrado de la inviolabilidad humana. De esta manera concluyo mi juicio de tipicidad. Espero le haya gustado. Nos veremos en una próxima.